Saludos cordiales, Buenas apreciada noches. comunidad académica Asturias, desde la Dirección de Bienestar Universitario, desde la doctora Alexandra Prieto, nos hace una invitación a estas charlas. Me presento, mi nombre es Alirio Zanaga Mejía, los voy a acompañar en el segundo taller, nos faltan 2, 3 y 4. Hoy vamos a analizar exponentes radicales, algunas aplicaciones, expresiones algebraicas que son fundamentales para desarrollar algunas actividades en las ciencias administrativas. Entonces, lo mismo, esta charla es interactiva, así que si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, la vamos a ir resolviendo en la medida de las posibilidades. Y si pregunto, estén muy pendientes en el chat de abrir su micrófono, porque a veces me siento solo, entonces, para no sentirme solo, entonces yo empiezo a preguntar. ¿Listo? Entonces, exponentes y radicales, taller 2 fundamentación matemática, tres ejes, introducción, práctica y conclusiones. Vamos a trabajar generalidades de la potenciación, radicación, algunas propiedades, ejercicios y aplicaciones. Eh, Primero, pues definir qué es la potenciación. Es una operación, tiene base, exponente, la base es el número que se multiplica, la cantidad de veces son los factores, que podemos tener exponentes negativos, y entonces que uno sobre x a la menos n es igual a x a la n, y entonces eso cómo lo traducimos en números, que es lo importantísimo, que es lo siguiente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, uno, permítame, yo voy a escribir uno dividido entre 3 a la menos 4, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Profe, a uno, a menos uno. No, según la propiedad. Pues según la propiedad, tenemos que eso es 3 elevado a la 4. Gracias, Daniela y Lenin, muy amables. 3 elevado a la 4. ¿Qué dice la propiedad? Que cuando tengo un exponente negativo en el denominador, simplemente lo escribo positivo porque así me dice la propiedad. En este caso, el x es 3 y la n es 4, ¿cierto? Pero si tuviese, ejemplo, si tuviese, por ejemplo, 3 elevado a la menos 7, ¿cómo le quito el exponente negativo utilizando una de estas cuatro propiedades? Ahí quedaría Fácil, uno sobre 3 a la 7, ¿no? 1 sobre 3 a la 7, ¿cierto? Entonces yo ya veo y asocio. Muy bien, gracias, Lenis. Oh, excelente. Entonces ya veo cómo estoy haciendo uso de las propiedades. Entender que la potenciación tiene algunas propiedades básicas, como esta, que todo número elevado a la cero da 1, es fundamental. Yo no puedo tener, por ejemplo, 7 a la cero. ¿Cuánto da? Uno. 1, sin dudarlo. Siempre va a dar 1. Cualquier número que tenga, excepto quién. Entonces aquí sí es importante. Esto hay que recordarlo. Cero a la cero no está definido. No está definido. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues cuando encuentre eso, escribo que eso no está definido. Eso es lo que tengo que hacer. Cuatro propiedades básicas para entender el concepto de potenciación. ¿Qué significa potenciar? Potenciar es una multiplicación abreviada. Entonces, siguiendo con nuestra charla, entonces tenemos varios ejemplos de potenciación. ¿Cuánto es un medio? Entonces, otra vez volvemos a los conjuntos numéricos. Entonces, los conjuntos numéricos ya los conocemos, naturales, racionales, enteros, que en los enteros están los negativos, los positivos y el cero. Entonces, fíjense que el exponente, número pequeñín, me da la cantidad de veces que debo multiplicar la base. Entonces, no es cierto que 3 al cuadrado de 6. Esto no es cierto, porque la definición es clara.
El 3 es la base, el 3 es la base, el 2 es el exponente. ¿Y cuánto da 3 al cuadrado? 9. 9. 9, que es el resultado de multiplicar 2 veces 3, porque ese es el resultado de la potencia. Y nosotros ya en la universidad no escribimos 3 por 3, ¿cierto? En la universidad nosotros ya escribimos 3.3, porque el punto es la multiplicación. O escribimos paréntesis 3, paréntesis 3, para indicar que estoy multiplicando. Entonces, teniendo las propiedades claras y sabiendo qué es cada cosa en la potenciación, nosotros podemos avanzar. Entonces, ¿esto para qué me sirve? En el caso de una función logarítmica, en caso de una función exponencial, en caso de una derivada, en caso de que en estadística me estén solicitando una distribución de Poisson o una distribución binomial o me pidan que calcule una permutación o una combinación. Entonces, yo, ¿cómo así que no sé manejar los exponentes? La pregunta es, sí, los exponentes están en todo. ¿Exponentes de quién? De números reales. De números reales. Todo lo que estamos trabajando son números reales, porque en la universidad, uno en economía, trabaja con camisas, trabaja con tela, con pantalones, con spray, con borradores, con lápices, con materia prima, y uno no voy a, uno no, por ejemplo, en la industria no puede decir, no, es que tengo -5 borradores. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué interpretación tiene esa en la industria? ¿No? Hay partes de la matemática que de forma abstracta se deben interpretar. Es decir, eh, los números negativos, ¿dónde los puedo interpretar? Por ejemplo, si yo hago un ejemplo como el siguiente, había una vez un niño que le gustaba nadar en una bahía y entonces el niño se sumergía a 4 metros y luego 7. Entonces, para representar esa situación, digo, ¿cuánto es -4 menos 7? El niño, ¿a qué profundidad se encuentra? El niño se encuentra a 11 metros de profundidad en la bahía. Este es un contexto que le puedo mostrar al estudiante, pero si yo digo, muéstreme un ejemplo de cuánto -4 por -7 le da 28. Profe, un ejemplo, pues entonces este tipo de afirmaciones son que hay que abstraerlas. Es la ley de signos. Dos signos negativos como resultado da un entero positivo. ¿Cierto? Material y consulta, claro, sí, señores, con muchísimo gusto. Yo le comparto apenas termina el material. eh, él ya lo va a tener el Departamento de Bienestar y ellos les comparten el material. Yo le pido el favor a la doctora Alexandra Prieto que nos lo envíe a todos a nuestros correos con los que ingresamos. Muchísimas gracias por el comentario y por recordarnos esto que a veces es muy interesante que uno aprende con los ejemplos. Todo número elevado a la cero da el mismo número, entonces pi es un número real elevado a la cero da 1. Son propiedades fundamentales que que deben estar en mi cabeza todo el tiempo, que cuando las vaya a recordar las tengo por ahí escritas en una hojita cuando esté estudiando y de pronto a mí se me dificultan esas propiedades, las imprimo y las pego al frente del escritorio donde trabajo para que no se me olviden. Y cuando ya me las aprenda, las despego. Eso es, eso pasa y a veces a uno le toca hacer ese tipo de cosas. Pues la radicación es la operación inversa de la potenciación. Entonces, por ejemplo, usted sabe que en potenciación 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Entonces me pregunto que la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? 2. 8. 2. No, Entonces profe. tengo mundos paralelos en los cuales, sí señores, lo que ustedes están pensando, puedo ir del mundo de la potenciación al mundo de la radicación. ¿Cierto? Y la pregunta es, el 3 en la potenciación se llama exponente
Y el 3 en la radicación se llama índice. El 2 en la potenciación se llama base y en la radicación se llama raíz. El 8 es la potencia en la potenciación, pero el 8 en la radicación es la cantidad subradical. Entonces, ¿usted Deben hacer en clase. qué mundo se mueve? Entonces, los dos mundos son paralelos, son igual de válidos. Pero entonces yo pregunto, ¿cuál es la raíz de 4? ¿Cuál es la raíz de 4? 2, profe. 2. ¿Solo tiene una raíz? ¿Solo tiene una raíz o tiene dos raíces? Yo diría que tiene dos raíces. ¿Cuál que tiene? 2 y menos 2. Ah, ok. Porque menos 2 al cuadrado da 4. Y 2 al cuadrado también da 4. Este tipo de detalles, gracias Angie y Diego, perdón, este tipo de detalles hace que la matemática tenga una aplicación. ¿Dónde puedo utilizar esos negativos y dónde puedo utilizar los positivos? Claro, si tengo un cubito, uno bonito, ¿no? Que sea cúbico, uno bien bonito. Digo, bueno, este cubo tiene 3 centímetros en su arista. ¿Cuál es el volumen de ese cubo? ¿Cuánto vale el volumen de ese cubo? Calcule el volumen de ese cubo. ¿Cuánto es? Vanessa, Jeffrey, Claren, cualquiera puede abrir el micrófono, no hay problema. O escribir en el chat. Muy bien, 27 ¿qué, Camilo? Estefanía, 27 ¿qué? ¿Centímetros? ¿Segura, Estefanía? Cúbicos. Cúbicos. Y ahí aparece Centímetros el cúbicos. exponente. Tienen que ser 27 centímetros cúbicos. Gracias, Felipe. ¿Sí ven? Da el contexto de la potenciación en el mundo real para calcular un volumen. Y tengo que decir que son cúbicos, porque si no digo que son cúbicos, no estoy haciendo referencia a las tres dimensiones que caracterizan un cubo, largo, alto y ancho. Fuera una superficie, tengo que decir cuadrados, es decir, cuando me hablan de área, áreas o superficies. Pero si es longitudinal, son solo 3 centímetros. Es decir, que lo que yo acabé de decir de la arista es la lineecita que va de un vértice al otro vértice del cubo verde. Eso es lo que mide 3 centímetros. Pero los 27 centímetros cúbicos son los que ocupa en el espacio. Estamos hablando de un 3, del exponente 3, que en el mundo físico indica que es volumen de acuerdo a las unidades. Entonces, frente a eso, ahí siguen las aplicaciones que hemos mencionado en la sesión anterior y me permite empezar a entender que hay cosas que son específicas. Entonces, ejemplo, voy a dejar por aquí un ejemplo. Escrito. Lo voy a dejar en rojo para que no se nos olvide. Miren, fíjese en lo que ocurre cuando tengo x elevado a la 3 cuartos. Es lo mismo que la raíz cuarta de ¿quién? De x elevado al cubo. Entonces tiene que es fijarse en el detalle que este 3 es el 3 de acá. Y que el 4 es el que pasa como índice. Cuando el exponente es un número fraccional. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles en la potenciación son lo que conocemos nosotros como propiedades de la potenciación. Entonces, recuerden que
número que va en el exponente cuando es fraccionario en el denominador es en el que se convierte, se va para el mundo de la potenciación y se convierte en el índice. ¿Listo? Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces seguimos avanzando. Dice, hay ley, hay ejemplo. Entonces esto es un paralelo. Por cada ley hay un ejemplo y usted debe ser capaz de entenderlo e interpretarlo e inventarse uno. Así es que uno se aprende las primeras. Ay, profe, pero es que en el libro pusieron la más fácil. Sí, porque 2 al cubo por 2 a la 5 es 2 a la 8 lo resolvieron y da 256. Y con letras, con variables, x al cuadrado por x al cubo, x a la 5. No, pues tan chévere el ejemplo que puso el libro, porque es el más fácil. A veces uno pensaría que son los más fáciles, pero son los más sencillos de recordar. Entonces luego pues usted llega y se inventa el siguiente. O un quinto elevado a la 6 por un quinto elevado a la 7. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da ese? Un quinto a la 13. Un quinto elevado a la 13. Y luego de ahí saco la siguiente propiedad. Es lo mismo, acá igual, perdónenme, me voy hacia arriba. 1 elevado a la 13 dividido entre 5 elevado a la 13. Y eso no es otra cosa que 1 sobre 5 a la 13. Ok, y calculamos 5 a la 13. No, porque es un número muy grande. En estos aparatos eso es muy aburrido. ¿Cierto? Eso es muy aburrido. Eso lo hacen las calculadoras que necesitamos que tengan 5, 6, 7, 0. ¿Sí? Muy bien. Claro, hasta ahí un ok en el chat. Vamos a llenar el chat si está ok. Chat lleno, chat lleno, chat lleno. Ok. Un ok en el chat. Muy bien. Entonces fíjense en la propiedad x a la menos n. Ah, o sea que también hay negativos. Sí, también hay negativos. Y hay que aplicarle la propiedad. Mire, lo bajo o lo subo. Entonces si yo me encuentro con 1 sobre 5 a la 4, ¿cómo lo puedo escribir con un exponente negativo, por ejemplo? ¿Cómo se escribe? 5 a la menos 4. Perfecto, Felipe. 5 a la menos 4. Listo. Esas dos formas de escritura son equivalentes. Por eso hay un igual en la mitad. Entonces, cuando pongo igual en la mitad es que las dos cosas, el de la derecha es igual al de la izquierda. Eso no hay duda. Entonces ahí tenemos las siguientes propiedades. Eh, la segunda es que todo número elevado a la 0 es igual a 1 si x es distinto de 0, o sea que la base no puede ser 0 cuando el exponente es 0, porque en la diapositiva anterior habíamos dicho que el 0 a la 0 no está definido. Y no está definido porque no se puede definir en matemáticas. No nos sirve. O sea que usted nunca va a encontrar una cuenta en economía que le dé 0 a la 0, pero sí va a encontrar en estadística propiedades donde 5 combinado 0. Y entonces es cuánto a eso, pues toca hacer la multiplicación y el 0 factorial es 1 y entonces aparecen otros temas. La cuarta, 1 sobre x a la menos n, es decir, con un exponente negativo. ¿Cómo se convierte? Aquí hay un ejemplo a la derecha. Muy bien, seguimos. El cociente de potencias de la misma base. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Ah, pero también es 1 sobre x a la n menos m, o sea, al contrario. O sea, que le cambio el signo a m y le cambio el signo a la n. Si lo llevo a dónde? Al denominador. O sea que si tengo 5 por 4 menos 7, elevado a la 4 menos 7, es lo mismo que tuviera 1 sobre 5 elevado a la 7 menos 4. Y efectivamente, si resuelvo,
5 a la 4 menos 7 es 5 elevado a la menos 3. 5 a la menos 3 es igual a 1 sobre 5, ¿cierto? A la 3. Pero por el lado derecho tenemos que 7 menos 4 es 3. 1 sobre 5 elevado a la 3. Por lo tanto, tenemos que estas dos cosas son exactamente iguales. Bingo, utilicé la propiedad. ¿Sí? La propiedad, entonces tengo un armo todo. La propiedad me dice que este de arriba lo puedo llevar para abajo si le cambio el signo, o lo puedo llevar para arriba si le cambio el signo. Entonces, cuando está negativo en el exponente, lo puedo llevar para abajo y ponerlo con signo positivo. Esa es la propiedad. Eso es lo que tengo que tener en la cabeza. Cuando la vea, no tengo que repetir, esa es la propiedad. No, tengo que es aplicarla. Entonces, todas estas propiedades usted las puede tener pegadas en la parte izquierda, al frente, arriba, donde usted las considere que le pueden servir cuando usted esté resolviendo las derivadas, las integrales, haciendo las distribuciones binomiales, las de Poisson, toda la hipergeométrica, todas las distribuciones que usted hace en estadística, cuando esté calculando intervalos de confianza con los fraccionarios, con los decimales, allá los exponentes, ahí es donde saca estas propiedades. Entonces, mire, potencia de una potencia quiere decir que si tengo un exponente lo multiplico por el de afuera, entonces 3 por 5, 15, entonces me queda 2 a la 15. Y si lo tengo con variables, x al cuadrado elevado al cubo, quiere decir que eso es x a la 6, porque 2 por 3 es 6. No es 2 más 3, porque 2 más 3 da 5. 2 por 3 es 6, porque la propiedad dice que yo tengo que multiplicar. Cuando tengo un exponente afuera, ¿qué hace el exponente? Miren, entra, entra, entra y se le comparte a las dos variables, a la x y a la y. ¿Claro? Un ok, gracias en el chat. La novena dice que esto es la potencia de un cociente. ¿Qué es? El cociente de las potencias. Es decir, que si yo tengo 2/3 al cubo, es como si tuviera 2 al cubo sobre 3 al cubo. Es decir, que este exponente se distribuye en el numerador y en el denominador de una fracción. ¿Sí? Entonces eso es poderoso porque uno le permite jugar. Cuando lo necesito afuera, lo pongo afuera. Cuando lo necesito adentro, lo pongo adentro. Entonces fíjense, ¿qué hace la propiedad 10? El exponente negativo. ¡Trun! Le da la vuelta. Invierte. El que estaba como numerador quedó como denominador. Y el que estaba como denominador quedó como numerador. ¿Sí? Entonces fíjense que son pequeñas propiedades, pero esenciales cuando estoy haciendo mis ejercicios de cálculo, mis ejercicios de probabilidad, mis ejercicios de matemática financiera, mis ejercicios de todo lo que tiene que ver. En econometría hay que hacer ejercicios con exponentes. Entonces hay que revisar cuáles son las propiedades. La 11 dice que yo puedo convertir una fracción a una raíz. Una potencia que tenga un exponente fracción o uno que tenga raíz. 3 a la 1 quinto. El 5, que era el denominador, y se los escribí hace un rato, 3 elevado a la 1 quinto. ¿Para dónde se va el 5? El 5 se va para el índice y queda 3 elevado a la 1. Pero como hay una de las propiedades que todo número elevado a la 1 da el mismo número, entonces 3 elevado a la 1 da 3. ¿Claro? Listo. Sí, señor. 12. Sí, profe, claro. La 12 dice, miren, x elevado a la 1 a la menos 1 sobre n. ¿Qué le hace el signo negativo? Lo manda para el denominador. ¿Y qué le hace la fracción? Lo vuelve raíz. O sea que yo en un mismo paso puedo devolverlo al denominador y convertirlo en raíz. ¿Ven? 4 a la menos 1 medio. 1 sobre 4 elevado a la 1 medio. Pero ese 1 medio, ¿en qué me lo convierte? ¿Cierto? En la raíz cuadrada de 4. Profe, pero es que ahí no está el 2. Sí está.
Lo que pasa es que cuando uno escribe la raíz cuadrada, el 2 que debiera aparecer en el índice, ese 2 cuando la raíz está sola, es porque ahí está. No es que yo lo haya borrado, es que ahí está. Entonces, ese tipo de situaciones, no es que, ay, profe, pero es que ese 2 no lo puso, no, es que ese 2 está aquí y el 1 está aquí arriba. Entonces, 4 a la 1 es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2 porque estamos utilizando las positivas. Esos son los detalles. Esas son las minucias que vamos a tener en cuenta. Muy bien. Las últimas. Ya tenemos las de las raíces. Mire, la raíz enésima de x por la raíz enésima de y es igual a la raíz enésima de xy. Lo que se supondría, vea, si tengo la raíz cúbica de 9 y la raíz cúbica de 2, lo que tengo es la raíz cúbica de 18, porque 9 por 2, 18, porque la propiedad me está diciendo aquí que tome este x, tome este y y los multiplique. ¿Qué me está diciendo la propiedad? Que los multiplique. Profe, pero es que ahí no dice multiplicación, es que cuando una variable está después de la otra, está multiplicando. ¿Cómo se lee? X por Y. Así es que se lee. Entonces, en la 14 estamos dividiendo la raíz, es decir, estamos sacando la misma raíz enésima de dos números distintos, es la raíz enésima del cociente de esos dos números, que son distintos, mire, X y Y. Entonces, la raíz cúbica de 90 sobre la raíz cúbica de 10 es la raíz cúbica de 90 sobre 10. 90 sobre 10, simplifico el 0 y 9 dividido en 1 da 9, por eso me da la raíz cúbica de 9. Y la raíz cúbica de 9 no es 3. La raíz cúbica de 9 es un número que multiplicado 3 veces me dé 9. Y si multiplico 3 por 3 por 3 me da 27. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de pequeñas minucias en la interpretación son las que me dejan a mí en el último renglón el ejercicio queda incorrecto. Raíz de raíz. Entonces se multiplican los índices. M por N. M por N. Hay gente que descansa cuando se termina, se ve más. M por N. MN. Raíz X elevado a la fracción. Entonces ya, ese ya lo habíamos visto. Raíz enésima de X a la M. Entonces se cancela. Entonces, ese tipo de propiedades son las que vamos a usar. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro trabajo, ya, bueno, hay exponentes radicales. ¿Cómo soluciono el primero? Por ejemplo, la propiedad de sumar exponentes. Ah, bueno, ¿cómo hizo el segundo? Idéntico. Es decir, agrupó a al cubo con a la 5 y los escribió al inicio. Y luego agrupó b al cuadrado con b. Ay, pero es que la b no tiene exponente. Sí tiene. Y es 1. Pero yo no puedo mezclar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque al multiplicar a elevado a la 8 por b elevado al cubo, no es que escribamos c, porque muchas veces uno dice, ah, no, pues como ahí están haciendo con letras, pues eso es fácil, profe, yo simplemente escribo que eso me da, y lo hemos visto. No, profesor, AB elevado a la 11. Esto no es cierto. Porque uno no puede sumar exponentes de las peras ni de las manzanas. Las peras en su peral, las manzanas en su manzana. Un profe de fundamentos matemáticos
siempre nos mencionaba esto de las peras y las manzanas. Hace una semana yo les decía, diferencien cuando están sumando, cuando están multiplicando en los números enteros, porque esa división es fundamental. Aquí, el respetar las variables es fundamental. Entonces, muy bien. Continuando, entonces el resto ustedes lo revisan juiciosos, revisan si el ejercicio está bien hecho, si está mal hecho, por favor un correo electrónico, con eso lo corregimos. No se afanen si aparece algún error, porque a veces eso suele suceder. ¿Listo? Entonces tenemos un cuarto a la 3/3, en lo que en realidad tenemos es la raíz cuadrada de un cuarto al cubo, pero la raíz de un cuarto es la raíz de uno. Entonces uno aquí tiene que pensar de la siguiente manera. Uno tendría que pensar de la siguiente manera. Voy a tomar acá el lápiz. Entonces, ¿por qué salió este renglón? Donde coloqué la flecha. Entonces, voy a ir para acá. Es lo mismo que la raíz de 1 sobre la raíz de 4. La raíz de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por eso, un medio. Este proceso que yo acabé de hacer aquí es un pensamiento. La cabeza empieza a funcionar. Son cálculos que debo hacer en la cabeza, fundamentales. ¿Listo? Menos 8/27 elevado a la 4/3. Entonces, primero paso el 3 como índice. Luego calculo las raíces cúbicas del numerador y del denominador. ¿El menos 8 tiene raíz cúbica? Sí. ¿Por qué? Porque menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 es igual a menos 8. Porque cuando a mí me preguntan en radicación, ¿cuál es la raíz cúbica de un número? Es qué número multiplicado 3 veces da el número que me están dando, es decir, el número que está dentro de la raíz. Esa es la pregunta. En cambio, en la potenciación me dicen, no, multiplique el número grandote que se llama base tantas veces como el número pequeño que es llamado exponente le dice y mire cuánto le da. Entonces, fíjense que esto que parecía un enredo se puso más bonito en 16/81, quitando el negativo, quitando varias cosas que no funcionaban bien. Entonces, una forma de escribir 16/81 es escribiéndolo como menos 8/27 elevado a la 4/3. Eso es lo que sucede con potenciación y radicación. Obvio, aquí vamos a tener todas las ramas del álgebra, ¿sí? Vamos a hacer álgebra todo el tiempo. Hacer álgebra es hacer cuentas, ¿sí? Cuando hago cuentas bien, los resultados fluyen y los resultados llegan. Pero es que a mí me cuesta hacer cuentas. Pues hay que hacer cuentas más seguido para que no le cueste hacer las cuentas correctamente. ¿Cuántas cuentas cuentas tú? Tantas cuentas como cuentas tú. ¿Eh? Usted verá. Ahí les dejo ese pequeño refrán para que lo reflexionen. Las cuentas son las propiedades. 2 sobre la raíz cuadrada de 5. Racionalizar, porque ningún resultado en matemáticas, eso me decía otro profesor, ningún resultado en matemáticas debe tener raíces en el denominador. Ninguno. Profe, ¿y entonces cómo las elimino? Revisemos. ¿Qué podemos hacer? Yo me sé un truco más sencillo. Mire,
Este que está escrito es convertir la raíz cuadrada de 5 a exponente, 5 a la 1 medio, multiplicar por 5 a la 1 medio. Eso se demora mucho y se devuelve a la raíz. Y es en el truco que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar el siguiente truco. Permítame, yo voy a escribir. Y en el truco tan sencillo. Como tengo una raíz en el denominador, voy a escribir 1, pero voy a escribir 1 de una manera muy particular. Es de 5 sobre la raíz de 5. Hay una propiedad que dice que si yo divido un número en sí mismo, el resultado es 1. Entonces, hay infinitas maneras de escribir 1. Una de ellas es la que yo estoy usando. Y fíjense en el resultado. De una vez sale el resultado. En el numerador da 2 raíz de 5. Y en el denominador da 5. Porque raíz de 5 por raíz de 5 es 5. ¿Sí ven? Entonces, ese truco, como yo lo llamo, es un algoritmo. Los trucos en matemáticas son algoritmos. Cuando yo utilizo mal un algoritmo, aparece, permítame, ¿están viendo el dibujo? ¿Están viendo el Sí, dibujo profe. que estoy Sí, se haciendo Sí, está viendo. señor. en la esquina? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Este algoritmo no lo vayan a usar, por favor. Ese algoritmo a veces es muy común. Ese no hay que usarlo. No hay que usarlo. ¿Cómo se llama este algoritmo? ¿Quién me indica cuál es el algoritmo que pinté en azul? Machetazo. Muy bien, muchas gracias. La ley de Charles. La ley de Charles. Que sea un profe, Charles. Charles Machete. Entonces, no. Antes de que usted escriba el siguiente renglón, pregúntese si el anterior está bien escrito, porque de nada sirve seguir escribiendo si hay algún error algorítmico. En matemáticas es muy interesante que tiene demasiados algoritmos y en economía, en administración de empresas, en administración financiera, en las especializaciones, en todas las carreras de las ciencias administrativas y en las que oferta la universidad, en todas tienen números. No hay ninguna carrera que no tenga números. Entonces uno tiene que ser consciente de la relación que tiene el ser humano con los números y con la literatura. O sea, uno tiene que escribir para que el otro entienda. Cuando el otro lee, el otro puede ser el profe, mi compañero, mi hijo, mi vecina, cualquier otro que vaya a encontrar lo que yo escriba, debe entenderlo. Entonces uno siempre tiene que fijarse en qué está escribiendo. Fíjense que el ejercicio de abajo, dicen, profe, pero ¿cómo racionalizo 2 sobre la raíz sexta de 3x a la 5? Pues divida la raíz, porque eso nos lo enseñaron a dividir, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cierto? Divida la raíz y ¿por quién multiplica? Pues la raíz que, mire, 3 a la 1 sexto, ¿quién es? La raíz sexta de 3, ¿cierto? Y la raíz sexta de x a la 5. Ese es por el que tiene que multiplicar, que es el que va a quedar arriba, para que abajo le dé 3x. Entonces, ese tipo de razonamientos son los que me deben a mí evitar este camino que voy a encerrar en azul. Ese camino es largo. Y si yo sé algoritmos, entonces les voy a regalar otra hoy. Eh, aprendámonos esta. Yo tenía un profe
que me enseñaba, me decía, no, profe, es que hoy estoy cansado, no quiero escribir. Entonces, entre más trucos se sepa, menos va a escribir, pero cada truco que use, úselo bien, ¿sí? Como el primero, como el segundo, esos son trucos. Y los trucos que uno aprende en las carreras son los trucos de algoritmos en matemáticas, ¿sí? Entonces, ese tipo de afirmaciones son las que a usted le va a ayudar. Entonces, ejemplo, tengo exponentes negativos. Elimine los exponentes negativos. Miren, en un solo paso, si usted se sabe los algoritmos, usted puede ahorrar espacio. Vamos a escribirlo. X a la menos 2 está negativo. ¿Para dónde va? Para el denominador. ¿No? Positivo. Este y al cubo está positivo, lo dejo positivo. Y este z a la menos 2 está negativo en el denominador, lo llevo positivo para el numerador. Llegamos al mismo resultado y miren, solo que yo, esta mitad la estoy haciendo ¿dónde? En la cabeza, usando ¿qué? Los algoritmos, porque yo sé que cuando hay un exponente negativo, lo puedo pasar al denominador. O si no, miren, separo, separo y separo. ¿Sí ven que separo los tres términos? Y luego le aplico la inversa a los tres, a los dos que son negativos, y luego vuelvo y pego. ¿No es más fácil que el x a la menos 2 venga al denominador y que el z a la menos 2 vaya al numerador? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el paso a paso? ¿Ves? Ese, ese, ese tipo de situaciones son las que vamos a aplicar. Esos son fundamentos. Estamos en un cursillo de fundamentos de matemáticas para no matemáticos. Es decir, fundamentos de matemáticas para todos los que quieran estudiar lo que quieran estudiar. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Avancemos porque faltan cosas. Fíjense, simplifique. ¿Cuántas X hay en el numerador? Entonces, permítame, yo voy a escribir. En el X hay dos. X por X. ¿Cuántas Y hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me perdonan la escritura. Dividido entre ¿cuántas X hay en el numerador? Una, dos, tres, y hay cinco Y. Una, dos, tres. Y luego, el especialista, una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de abajo. Ya no tengo más. Ahora las X, una de arriba, una de abajo, una de arriba, una de abajo. ¿Qué me quedó? Y por Y. ¿Quién es Y por Y? Y al Ya, cuadrado. ¿Qué me quedó en el denominador? X. Pero este proceso que yo estoy haciendo, perdón, mental. ¿Y cómo se hace mental? Pues utilizando la propiedad. 7 menos 5 2 2 menos 3 da menos uno. O sea que esto se puede escribir y al cuadrado, perdón, x a la menos uno, siempre va a la x primero, por y al cuadrado. X a la menos uno por y al cuadrado. Pero si el ejercicio me dice que tienen que quedar los exponentes positivos, entonces voy para arriba. ¿Sí ven? Pero en determinado ejercicio, tengo que estar conectado a qué? A la propiedad. Y la propiedad ya deja de estar en el papel al lado de mi escritorio, al frente de mi escritorio.
no, ya empieza a ser parte de su vida cotidiana, sin usar, no es que yo necesito el celular para ver las actividades, no, ese ejercicio, háganlo de esa manera, sigan ese consejo y lo verá que avanzan muy rápido. Listo, simplifique x a las 5 novenos por y a las 4 tercios a la 18. Entonces, ¿qué hace? 18, ¿cierto? Por 5 dividido en 9, ¿cierto? Así es que simplifica. 5 novenos por 18. Entonces aquí entramos a saber 5 novenos por 18. Profe, pero es que 5 por 8, yo no me sé las tablas, tranquilo. Hay que saberse las tablas, hay que saber simplificar, vean. Novena de 9 1, novena de 18 2. O por 2, 10. Es decir, que queda x a la 10 por y a la 24. Porque la tercera de 18 es 6 y 6 por 4 es 24. Que es el algoritmo que tengo que usar para encontrar el exponente que aparece en esa expresión algebraica, que se llama monomio. Listo. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento bien. No, profe, No, ninguno. señor. Un No, ok en profe. el chat, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Em, gracias a los que en el chat nos comparten. Estos talleres son abiertos. Sí, claro, son abiertos para toda nuestra comunidad universitaria, precisamente para empezar a potenciar lo que somos nosotros como estudiantes, en cada una de las asignaturas. O sea, entonces viene, comillas, un estudiante de universidad no puede escribir 2 elevado a la 3 cuartos, porque ya estamos en la universidad. El solo hecho de estar en la universidad a usted le da un sello característico que es distinto de otros que no están allí. Y uno a la universidad no va a aprender matemáticas, economía, finanzas. A la universidad uno va a universalizarse. Y parte de esa universalización hoy en día es comunicarse bien. Entonces, no se escribe 2 comillita 3 backslash 4, ¿no? En matemáticas se escribe 2 elevado a la 3 cuartos. Y esto es una ecuación matemática. Entonces, ese rigor que usted le pone a sus trabajos es el rigor que le va a poner a su empleo, es el rigor que le va a poner a su función en el trabajo. Entonces, fíjense, eliminen los exponentes negativos de x a la menos 1 más y a la menos 1. Ya vamos en suma de expresiones algebraicas. Entonces, primero por la propiedad lo bajo. Es decir, x a la menos 1 es 1 sobre x. Y a la menos 1 es 1 sobre y. Carita feliz, suma de fracciones. Profe, eso sí se puede sumar. Claro, vean. Tenemos carita feliz. Una por y da y. X por 1 da x. Y x por y da xy. Pues por eso yo la llamo la carita feliz. Luego, si el resultado lo permite, simplificamos y si no, el resultado queda hasta ahí. Profe, en todos los ejercicios hay que simplificar siempre, en lo que más se pueda. En lo que más se pueda, la, la, mm, la simplificación es importante. Muy bien. Luego, quiero recordarles lo siguiente. Radicales que se vuelven exponentes, fraccionarios que se convierten otra vez en radicales. Es un juego. Tengo la raíz quinta de 2 dividido la raíz cúbica de 6 y me dicen simplifique. Entonces yo digo,
va a multiplicar el 6, la raíz cúbica de 6 es lo mismo que 6 a la 1/3. ¿Cuánto le falta a 1/3 para llegar a 1? Entonces, uno dice la torta. Vamos a repartir esta tortita. Tengo la tercera parte que ya está comprometida. ¿Cuántas partes le faltan para llegar a la unidad? Le faltan 2/3. Por eso, este tercio más estos 2/3 dan 1 sumados. ¿Para poder qué? Racionalizar. Pues la raíz cúbica de 6 se tiene que multiplicar por la raíz, ¿qué? Cúbica de 6 al cuadrado. O sea, por 6 elevado a la 2/3. ¿Dónde? En el numerador y en el denominador. Y en profe, ¿de dónde salió ese 15? De la fracción 1/5 y de la fracción 2/3. Los complifico. Los tengo que multiplicar el 1/5 por 3 y esto me da 3/15 y el 2/3 por 5/5. Como multiplico por 1, ¿cierto? La propiedad modulativa de la multiplicación, grado segundo de primaria. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. O sea que 2/3 por 5/5 es 2/3, sin temor a equivocarme. Entonces ahí aparece este 10/15 y este 3/15. Y 1/3, propiedad de multiplicación, 6 elevado a la 1/3 por 6 elevado a la 2/3 es 6 elevado a la 3/3. 3/3 es 1. ¿Sí ven? Profe, ¿y entonces de dónde salió ese 3 y ese 10? Entonces sacó factor común el 1/15. Entonces tenía 3/15. Arriba, perdóneme. Y tenía 10/15. 3/15 es lo mismo que 1, que 1/15 por 3. Y 10/15 es lo mismo que 1/15 por 10. Toma el factor común, álgebra de octavo, es 1/15 y lo saca como exponente. Como le dio 1/15, póngalo el 15 que le dio como denominador y el denominador es el que va donde, en el índice, propiedades de la radicación. Raíz quinceava de 2 al cubo por 6 a la 10 dividido entre 6. Porque esto es 6 a la 1, 6. ¿Sí ven? Entonces aquí hay varias herramientas. Las potencias, las raíces, los fraccionarios, los conjuntos numéricos, que ahí están los fraccionarios, las operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Y luego me voy a octava, cómo se saca un factor común. Factor común de dos números que están multiplicando, ¿cierto? Los puedo sacar, ¿sí? Ya vimos cómo. Porque todo número fraccionario se puede descomponer como yo lo necesite. Muy bien, podemos continuar. Alguien que me indique la hora en el chat, la noción del tiempo. A veces me pasa. Esto para las 8, profe. Gracias. Gleison tiene una pregunta. Hoy regáleme 15 minuticos, porque me falta una cosa muy bonita que quiero mostrarles. Gracias.
Gracias. Tienes una pregunta, Gleison. Sí, señor. Nos decía ahorita que los resultados no podían terminar en raíz. Y ahí ese último resultado está terminando con raíz Sí, pero en 15. el denominador, Gleison. En el Ah, numerador vale, puedo vale. colocar raíces. Abajo no. En el denominador no, vale. En el denominador no. Abajo en el denominador no. Pero en el numerador sí pueden, porque no conozco la raíz quinceava y esto sí lo puedo poner en una calculadora y eso funciona. Listo. Muy bien. A continuación, ejercicio, pantallazo y usted mira si lo soluciona en su rato libre, en sus ratos de ocio, por ahí en la buceta usted llega y lo saca y dice, bueno, ¿es cuánto me da ese? Pantallazo y ejercicio. 3, 5, 4, 3, 2, 1, listo, se fue el pantallazo. Ejercicio 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0, se fue el pantallazo. Chao, usted lo soluciona. Expresiones algebraicas. Ya sé, potencias y exponentes, es porque yo ya estoy envuelto en el álgebra, porque los exponentes y las potencias me llevan uno a los logaritmos, por el otro lado me meten letras, y cuando yo cambio de números a letras, eso pasa por allá en grado séptimo del bachillerato, que sin justa causa le dicen al niño, pasó a octavo, ahora ve álgebra. Y uno en séptimo estaba confundido, no sabía muchas cosas de los números reales y se van para octavo y le dicen, vamos a ver lo mismo de séptimo, pero con letras. Ese fue el paso al álgebra que a uno le presentaron en esos cursos del bachillerato. Entonces, una expresión algebraica hay que construirla. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuadrado. Yo tengo un cuadrado. Le digo, bueno, muchachos, el cuadrado mide, en lo alto mide 4 metros y en lo ancho mide 8 metros. La pregunta, ¿cuál es el área? ¿Cuánto mide el área de nuestro cuadrado? ¿Cuánto? 32. Solo 32. Solo 32 32. 32 al cuadrado. 32 metros. Ah, ahora sí. Ahora sí me cuadra. 32 metros cuadrados. ¿Cierto? Bueno, entonces ya lo hicimos con peras. Vamos a cambiar al lenguaje de las manzanas. Este vale 5x y este vale 7y. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? 5 por 7, 35 menos 7, 35 cúbicos. ¿Cuál es el área? El área no puede ser cúbico. ¿Cuánto es el área? 5 por 7, 35 35 XY. XY. 35xy. XY. Y ahora le complico la existencia al niño en octavo. Le digo, si x vale 5 metros y y vale 8 metros, ¿cuál es el área de ese rectángulo? ¿Cuál es el área del rectángulo? 40 metros. ¿Estás seguro? 5 por 8, 40 YX. ¿Estás seguro?
Profe, Angie, 40 ¿estás metros. segura? 40 entre 2. XY. ¿Estás seguro? Otro punto de vista. 1400 metros cuadrados. Gracias, muy gentil. 1400 metros cuadrados. Solo hay una respuesta. Ahí no hay margen de error. Es la única. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Son 1400 metros cuadrados. Porque lo que le enseñé al niño no lo puedo cambiar. Porque el rectángulo tiene una altura y tiene una base. Y el área de un terreno rectangular va a ser la medida del largo por el ancho si yo lo tengo sobre el piso. Eso es base y altura. Entonces, tengo cualquier objeto, a tomar por acá una carpeta que tengo a la mano. Eso es un rectángulo. Y un rectángulo es base por altura. Y si la forma de este es base por altura es 5 por 8, 40, tienen razón, pero 40 por 35. Y 4 por 35 a 140 le agrego un 0 y eso da 1400. Bien, ese es el paso que en 3 minutos, que tardaron más de un siglo, pero nos lo enseñan a nosotros en un periodo del bachillerato en grado séptimo. Y en la universidad lo representan uno con pérdidas, el deber y el haber, el gastar. Entonces tengo mi organización, cuánto me gasto en empleados, en pagar nómina, en los recibos, en los servicios públicos, en internet, en la conectividad, en cuánto me gasto en el tinto de mis empleados, porque toca darles tinto por la mañana, porque si no, eso es una zona de bienestar. Entonces todos mis esos son gastos. Entonces, ¿cómo recupero todo eso que invierto? Porque eso es negativo, eso está saliendo. Cuando yo vendo mi producto, bien o servicio, cobro por todo lo que yo hago, por todo el proceso y por mi fábrica, por mi nombre. Y ya, si yo fabrico una corbata, pues si esta corbata me gusta hacerla 20, 30.000 pesos, qué sé yo, uno dice, no la puedo vender en 30.000 pesos, porque es oferta de mano. Mínimo 30.001 pesos para ganarme un peso por cada corbata que vendo, porque si no, no habría negocio. Ahí está la aplicación. Entonces, Probablemente llamar simpli- costo de la mercancía. exactamente. Entonces allí van a encontrar potencias, porque es que ya van a encontrar unidades cuadradas, cúbicas, de lo que van a medir. Hay elementos que usted tiene que encajar para empacarlos específicamente en un guacal, en un camión, donde tienen que ser cajas volumétricas, porque es que un balón no lo puede arrumar de cualquier manera, ¿cierto? Usted los lleva desinflados, esa es una manera, pero le toca llevar su herramienta para inflarlos y entregárselos a la persona que se los está reclamando. Mire, suma de expresiones algebraicas, mentalmente, mentalmente, esto es mental, vea, 3x cuadrado más 4x cuadrado y son 7 x cuadrado y. La primera, la segunda, menos 2x más 6x da más 4x. Listo la segunda. Y la tercera, más 1 más menos 3 menos 2. Listo. Suma de expresiones algebraicas. Y si a eso le agrego que x valga 2 y y 3, entonces vuelvo y reemplazo y da un valor si yo quiero que esto funcione cuando estoy sumando longitudes en suma de expresiones algebraicas. Ahora, yo quiero irme a la resta igual, simplificar igual, ley de signos, pero a donde quiero llegar de que nos vayamos es, miren, hay unos productos especiales.
que utiliza todo el tiempo. Función lineal, la distributiva. Función cuadrática, propiedad 2 y 3, porque tiene x al cuadrado. Esas son cuadráticas. La 4 y la 5, cuadrado de un binomio. Uno positivo y uno negativo. Suma por diferencia, cubo de un binomio positivo, cubo de un binomio negativo. Encuentre el producto. 3 por 2. ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer en ese producto? ¿Cuántas? ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer para resolver ese producto? Una. ¿Una sola? No creo. Dos. 2. Dos, Muy dos. bien. Vamos a votar. Una encuesta. ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer? Un voto para dos. ¿Cuántas multiplicaciones tengo que hacer? Muy bien. Así van a quebrar la empresa. 6. Gracias. Muy bien. 6. Por eso son necesarios los fundamentos de matemáticas. ¿Y cuáles son las 6 que tengo que hacer para poder resolver este ejercicio? 2t Por con 5. 5t cuadrado. 2t con 3t. 2t con menos 1. Y por otro lado, menos 3 con 5t cuadrado. Menos 3 con más 3t. Menos 3 con menos 1. ¿Cuántas contamos? 6. Ahora las vamos a escribir en orden. 2 por 5, 10. 10t cubo, primera, más 6t cuadrado, menos 2t. Luego las otras 3. Menos 9t, perdón, menos 15 es la primera. Menos 15t al cuadrado. Ajá, menos 15t cuadrado, Menos 9t menos 9t, más 3. más 3. Y luego, tomamos los términos semejantes. El primero, solo. El segundo, 6t cuadrado, con menos 15t cuadrado. Y el menos 2t con el menos 9t. Entonces ahí tengo que simplificar. ¿Cuál es el resultado? 10t cubo menos 9, 6t cuadrado, menos 9t cuadrado, perdón, menos 11t más 3. De las 6 multiplicaciones me quedaron 4 términos. Un polinomio de grado 3, un polinomio cúbico. Ahí están los exponentes. Y lo mismo va a aparecer con raíces. ¿Claro? Muy bien. Finalmente, y a donde quería llegar es a lo siguiente. Vamos a saltar esta diapositiva porque usted la puede entender. Esta diapositiva porque usted pasó por grado octavo y vio factorización. Esto es aplicación de factorización, multiplicación de fracciones, división de fracciones, pero la más bonita es este cubo. Halla el área del prisma celeste teniendo en cuenta que el volumen de toda la figura es 9.261 unidades cúbicas. ¿Cuántos prismas hay en el prisma mayor? Es decir,
¿Cuántas fichas hay? 6. 6 fichas, Ah, no, perdón, 7. 7 fichas, 8 fichas. 8 fichas. 8, Muy 8. bien, hay 8 fichas. Y cada ficha Ocho, tiene una profe. medida específica. ¿Cómo calculo el valor de A? ¿Cómo calculo el valor? No se hace lo mismo que con el cubo. Altura, altura por base. Pase ¿Altura por por altura. base? Pase por altura. Pero yo necesito calcular es valor de A. Sí, base por altura de todo. No, porque este tiene 3 dimensiones. Largo, alto y ancho. Entonces, ustedes me permiten, digo, yo sé que A más 3, Alto por largo. A más 3 al cubo es Pase igual por altura. a 9261. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ahí lo dice arriba. Sí, claro. Eso es lo que dice arriba. Ahora, voy a sacar la raíz cúbica a ambos lados. Radicación. Ahora, cancelo el 3 con la raíz cúbica. Calculo la raíz cúbica, alguien que me ayude. Raíz cúbica de 9261. ¿Cuánto es? Raíz cúbica de 9261. ¿Cuánto es? 3080. No, señor. 21,007. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21,007. ¿Estás segura? Sí, señor. 99. ¿Cuánto? 20,99. ¿Estás seguro? Gracias, Diego. 21, Gracias, profe. Angie. 21. Un número que sumado con 3 me dé 21. 7. 18. Sumado 18. 18. 18. ¿Cuánto vale A? 18. 18. Ahora tengo que revisar lo siguiente. El cubo que me están preguntando es, desarmo el cubo, que está por dentro. ¿En el que estoy pintando? Sí. Ese cubo es el cubo azul. Ese es el de mayor diámetro. El cubo que está por dentro. El cubo azul. ¿Sí lo ven? El cubo azul.
Permítame, yo voy a dibujar acá de rapidez. O azul. Cubito, así. Es una de las 8 fichas. Y lo tengo que abrir. Porque ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. La frontal y la posterior. La de la derecha, la de la izquierda, la de arriba y la de abajo. Como una caja. Laterales, superiores. ¿Sí? Lateral derecha, lateral izquierda, superior, inferior, anterior y posterior. Son 6 caras. Y cada cara tiene una medida distinta. La cara azul que vemos, ¿cuánto es el área? 18 al cuadrado. ¿Cuánto es 18 al cuadrado? 324. Esa es la primera. De esas hay 2 fichas. La anterior y la posterior. ¿Cierto? De esas hay 2. 2 de 324. La cara frontal, las laterales, que son iguales, porque mira, acá dice que vale A. O sea que hay otras 2 de 324. Y las superiores, que esas sí miden distinto, ¿cierto? ¿O no? Sí, No, claro, miden 378. No valen lo mismo. valen lo mismo, porque yo tomé una caja y saqué un cubo perfecto del lado A. O sea que tengo un cubo que tiene 6 caras de 324. 6 caras de 324. O sea que cuando yo desarme ese cubo, me va a quedar una cosa así. Seis caras iguales, porque ese es el cubo azul, que tiene lados iguales. Entonces, 324 por 6 me da 1994. Me preguntan el área del prisma celeste, el azul. Profe, o sea que un cubo es un prisma. Sí, un cubo es un prisma. Entonces, son aplicaciones del volumen, de sacar raíces, de hacer operaciones y de razonar. Eso es la fundamentación matemática. Muchachos, qué pena quitarles tiempo de sus ocupaciones. Cuídense mucho. Felicitaciones a los que están en este mundo de Muchas soñar gracias, profe. con su carrera profesional. Sigan adelante. Desde la Corporación Universitaria estaremos apoyándolos. El Departamento de Bienestar Universitario siempre a sus servicios. Encuentran todos los enlaces en la página, en redes sociales. Escriban. Cuando no los escuchen, escriban. Doctora Alexandra Prieto, ella es la directora de Bienestar. Ya les ahora con cualquier situación que ustedes se presenten. Buenas noches, un abrazo, cuídense Gracias a mucho. todos.